Dan a conocer detalles del hallazgo de los estadounidenses secuestrados. La muerte de 2 de ellos estremece a los gobiernos de México y Estados Unidos. Declaran culpables a una pareja por la muerte del niño Anthony Ábalos. Ambos eran acusados de torturar y provocar la muerte del pequeño. Más preocupación al otro lado de la frontera. Familias migrantes reaccionan con temor ante la posibilidad de quedar detenidas si es que tratan de cruzar Estados Unidos. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos en Matamoros, Tamaulipas. Esta noche se saben más detalles de la forma en que fueron encontrados los estadounidenses que habían sido secuestrados. Diplomáticos estadounidenses hicieron un pedido para ser más agresivos con el crimen organizado. Desde la capital mexicana, Víctor Blázquez tiene los últimos detalles. Esa es la imagen de la diva Maggie al momento de ser rescatada, una de las estadounidenses que fue secuestrada. Otro de los sobrevivientes es Eric Williams, quien fue herido de bala en una pierna. Sus amigos Shaed Woodard y Sindel Brown lo corrieron con la misma suerte y fueron hallados sin vida. Los 4 fueron localizados en esta casa de seguridad supuestamente perteneciente al Cártel del Golfo en un terreno cercado y con caminos de terracería a las afueras de la ciudad de Matamoros en el estado de Tamaulipas, a 6 millas de donde fueron secuestrados. En el lugar arrestaron a una persona. Fue detenido en flagrancia José N., de 24 años de edad, originario de Vallehermoso, Tamaulipas, quien se encontraba en funciones de vigilancia de las víctimas. A pesar del caso que obligó al despliegue de todos los efectivos para dar con el paradero de los ciudadanos americanos, el gobierno asegura que la estrategia de seguridad implementada está dando resultados en uno de los estados con los índices de violencia más elevados del país. La cantidad de homicidios dolosos ha bajado en Tamaulipas gracias a esa estrategia, una estrategia coordinada hoy en día. En esta carta, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, urgió la necesidad de actuar contra los responsables, proponiendo un frente común contra los cárteles, donde el principal sospechoso es José Alberto García, alias La Quena o Ciclón 19, quien presuntamente lidera el cártel del Golfo en la zona. Los sobrevivientes fueron entregados esta mañana a las autoridades estadounidenses en el Puente Internacional 2. Los cuerpos de las víctimas serán examinados antes de ser entregados, siguiendo el protocolo de repatriación. A decir de las autoridades, una de las líneas de investigación es la posible confusión de los americanos con presuntos integrantes de grupos delictivos antagónicos que operan en la zona. Ellos habían llegado al estado de Tamaulipas buscando un procedimiento médico. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. Pasamos a información de Los Ángeles, California, donde hoy llegaron a un veredicto en el caso del niño Anthony Ábalos. Su madre y el novio de ella estaban acusados de torturar y causarle la muerte en el 2018 a este niño de tan solo 10 años de edad. Dayanis López ya está con nosotros con los últimos detalles. Muy buenas noches, Dayanis. José, muy buenas noches. Y esta tarde, después de 5 semanas de revisar evidencia, un juez decidió que Heather Maxine Barrón y su novio Karim Ernesto Leiva merecen pasar el resto de su vida en prisión por matar a golpes a su hijo Anthony Ábalos, un niño descrito por su maestra y tíos como cariñoso, bueno y lleno de sueños. Los acusados, Heather Barrón, de 33 años, madre de Anthony Ábalos, y Karim Leiva, de 37, decidieron que su caso fuera escuchado por un juez en lugar de un jurado, por lo que después de varias semanas de analizar y revisar la abrumadora evidencia, el magistrado Sam Otah dictaminó que los encontraba culpables de tortura y homicidio en primer grado. Ambos enfrentan cadena perpetua sin libertad condicional cuando sean sentenciados, además de 2 cargos de abuso infantil que involucran a los hermanos de Ábalos, identificados en la corte como Destiny y Rafael. Que la gente que debía de cuidar de él y darle amor y cariño, le dio terror y dolor y castigos que uno no puede imaginarse. Durante los litigios, los fiscales alegaron y presentaron evidencia de que Barrón había abusado físicamente durante años de sus 3 hijos. Anthony era el mayor, pero esta situación se volvió más peligrosa después de que ella comenzó a salir con Leiva. Leiva es un presunto pandillero que golpeaba rutinariamente a los niños con cinturones, les echaba salsa picante en la boca y hacía que Anthony y sus hermanos pelearan entre sí, y quienes perdieran sufrían castigos corporales a manos.
Adicionalmente, los 3 hermanitos eran obligados a arrodillarse sobre pisos expuestos a clavos o arroz crudo durante largos periodos de tiempo o permanecer en cuclillas hasta que caían de dolor. Estas heridas tan feas que aún se miraba el hueso de sus rodillas. Y aún así, todavía lo castigaban todavía más. Ya estando así, en esa condición, lo forzaron que se encara arriba de arroz blanco. Y eso duele. De acuerdo a la fiscalía, Anthony murió en junio del 2018 después de que el pequeño recibió golpizas, quemaduras de cigarrillo y en los últimos días de vida lo dejaron caer de cabeza múltiples veces hasta dejarlo sin actividad cerebral. Y al mismo tiempo, esta trágica historia expuso la masiva negligencia que existe en el sistema de bienestar infantil del condado de Los Ángeles durante muchos años. Tanto familiares de Anthony como maestras, incluso un oficial, presentaron más de 13 denuncias sobre los abusos, pero ningún empleado le dio seguimiento e importancia a estos gritos de auxilio. José. Qué barbaridad. Gracias, Dayanis. En otra información, la posibilidad que se implemente una regla para detener a familias migrantes en la frontera ha causado preocupación precisamente al otro lado de la frontera. Efraín González, en Piedras Negras, Coahuila, habló con varios de ellos y tiene sus reacciones. Una nueva era de fuertes restricciones en contra de migrantes podría entrar en vigor en breve en Estados Unidos al retornar las detenciones de familias que crucen irregularmente la frontera, como sucedió en el gobierno de Donald Trump. La nueva ofensiva contra la oleada migratoria que sigue arribando a la frontera se aplicaría al vencer el título 42 en mayo y ha sido percibida como una injusticia por muchas familias centroamericanas en espera de entrar a la Unión Americana. La verdad, vemos muchos padres de familia, mujeres, luchadoras que venimos en son de trabajar. No lo veo justo, la verdad. Mire esos padres de familia, esa gente, esos señores como vienen. Son muchos y no nada más nosotros. Padres de familia como Noé, quien sufrió la amputación de una pierna en el tren en su camino a la frontera, reclaman un trato más humanitario al recordar que su objetivo de llegar a Estados Unidos es trabajar. Nosotros venimos por trabajar, por luchar, por darles una mejor vida a la familia, no venimos porque somos ningún delincuente ni nada, pues. El sueño que tiene, pues, como le vuelvo a repetir, es cambiar la vida. No obstante, una gran cantidad de centroamericanos considera que la posibilidad de quedar presos no terminará con el anhelo de cruzar la frontera. Que las leyes se van a poner más duras, no, esto la gente pues no va a parar, la gente va a seguir viajando a Estados Unidos, aunque los detengan en Estados Unidos, pues se van a seguir viniendo. De acuerdo a cifras de la patrulla fronteriza, actualmente se registran alrededor de 600 cruces irregulares en esta frontera, muchos de los cuales se trata de familias. Las políticas restrictivas implementadas en los últimos meses no han inhibido que una gran cantidad de migrantes sigan arribando a esta frontera para solicitar asilo, especialmente familias acompañadas de niños y mujeres embarazadas. Desde Piedras Negras, Coahuila, Efraín González, Noticias de Estrella TV. En California proponen declarar Los Ángeles como una ciudad santuario de manera permanente. La moción la presentaron los concejales Eunices Hernández, Nithya Raymond y Hugo Soto Martínez, pensando en proteger a los inmigrantes indocumentados. Aunque el proceso aún podría tardar semanas o tal vez meses, si se aprueba, impedirá a la ciudad trabajar con agencias de la ley y compañías que compartan datos de las comunidades con ICE. Mientras tanto, la otra cara de la moneda es la Florida, donde el gobernador parece tener una nueva idea cada día más para hacer más difícil la vida de los inmigrantes. Ahora presentó una moción que los hundiría aún más en las sombras. Anthony Belchi, desde Miami, con los detalles. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, ha presentado una legislación migratoria que prohíbe expresamente que los inmigrantes indocumentados puedan tener algún tipo de identificación. Y puede parecer algo muy básico, pero es muy triste que en este país no se pueda tener algo para identificarse. Este tipo de documentos, conocidos como IDs comunitarios, no permiten viajar o manejar. Simplemente es para certificar la identidad de alguien. También obligaría a los hospitales a recopilar información sobre el estatus migratorios de sus pacientes y reportarlo al gobierno estatal. Una propuesta más a la larga lista que el gobernador tiene con el solo propósito de posesionarse para ser candidato a la presidencia. La ley también permitiría enviar a prisión a padres de niños indocumentados por llevarlos en auto a la escuela e impondría sanciones a los que den trabajo a inmigrantes indocumentados.
Debemos endurecer aún más nuestras leyes contra la migración ilegal, mejorando la verificación de empleo, aumentando las penas por el contrabando de personas y desincentivando aún más la migración ilegal en Florida. Los grupos proinmigrantes avisan que estas políticas podrían acabar marcando el camino a otros estados más conservadores con leyes parecidas. Prometen llevar esta medida ante la justicia. Nosotros le vamos a poner una demanda al gobernador. Y vamos a ganar esa demanda. Aunque todo está por ver cuando llegue el momento, ¿qué dirá la Corte Suprema de mayoría conservadora? Recuerdan que el problema de fondo es que aún no hay un acuerdo bipartidista por una reforma migratoria. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. El director de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió que la próxima alza de las tasas de interés era más alta de lo que se pensaba, con una tasa referencial actualmente en un rango entre 4.5 y 4.75%. Llevarla más del 5 o quizás hasta el 6% sería doloroso para la economía de los consumidores, por lo que tendrían que pagar en intereses en sus tarjetas de crédito, hipotecas y otro tipo de préstamos. Una breve pausa comercial, quédense con nosotros, tenemos muchas más noticias al regresar. El crimen obliga a las autoridades a olvidarse de los contagios por coronavirus y pedir a la gente que deje los cubrebocas. Y dos jóvenes hacían una transmisión multimedia en un café sin imaginarse que algo así habría de sucederles. Imágenes y detalles al regresar. En Nueva York, durante la pandemia, les pedían a los clientes que usen mascarillas para protegerse de contagios, pero ante el aumento de crímenes, ahora les piden que no las usen para poder determinar si son delincuentes o no. Ángela González nos tiene los detalles en la siguiente historia. La mascarilla, símbolo de la protección contra el COVID, parece ser ahora el símbolo de la criminalidad. Y luego del asesinato de un bodeguero en el exclusivo sector del Upper East Side en Manhattan a manos de este sospechoso que tenía cubierto el rostro con una mascarilla, el alcalde está haciendo una solicitud inusual a los clientes que se quiten las máscaras para prevenir el crimen, algo que secunda la Asociación de Bodegueros de la ciudad. Ya mandamos a hacer unos stickers donde se le va a pedir, donde se va a poner en las puertas, en los negocios, para pedirle a la persona que por favor se quite la mascarilla antes de entrar. Pero eso simplemente va a ser un letrero. Nosotros no podemos forzar a la persona a que se la quite. Considerado como un revés a la prevención contra el COVID, muchos empleados de establecimientos y atemorizados por la ola de crímenes que ha aumentado en más de un 25% en comparación con el año pasado, prefieren tomar el riesgo pero proteger sus vidas. Deberían poner un registro a la entrada de toda tienda para que cada persona que porte una máscara, que no sea una persona que trabaje en la institución o en la tienda donde estén laborando, que se quiten la máscara, se identifiquen para que quede grabado su face y puedan ingresar libremente, tranquilamente. Personas con el rostro cubierto son más difíciles de ser identificadas por la policía. El hombre que asesinó al bodeguero perpetró otro robo y ya tenía historial criminal de al menos 4 robos más. Aquí, que supuestamente era una zona con mucha seguridad, ahora ya no hay seguridad por nada. Esto en 15 años que yo tengo, 15, 16 años que yo tengo trabajando por acá, nunca había escuchado una cosa así. La intención de la Asociación de Bodegueros es lograr que se convierta en obligatorio quitarse la mascarilla antes de entrar a los locales comerciales. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Vaya gran susto que vivieron dos jóvenes cuando una camioneta estuvo a punto de lesionarlos o tal vez hasta matarlos. Ve estas imágenes. Así se estrelló el vehículo en la ventana de un café en Houston. Nathan Reeves, de 20 años, y Alexi Reyes, de 22, hacían una transmisión multimedia. Irónicamente, el choque ocurrió apenas segundos después de que Reeves había mencionado que había un extraño silencio en el lugar. Por suerte, nadie resultó herido. Vamos a un corte comercial, los invitamos a que se queden con cierre de edición. Llanto y mucho dolor en las familias de 5 guatemaltecos que fallecieron trágicamente. Un duro torneo nacional que deja a los participantes con los cachetes rojos y los ojitos llorosos. Una vez más, el dolor invade a toda una comunidad de Guatemala. 5 miembros de una familia inmigrante perdieron la vida trágicamente en un incendio en Nueva York. Nuestro corresponsal José Flores viajó al pueblo natal de las víctimas y habló con sus familiares.
Siento mucho de mi hijo. Este es el dolor de Adela, luego de que las autoridades confirmaron que su hijo, Rudy Climaco, de 27 años, y su nieto Darwin, de apenas 4 años, murieron calcinados junto a 3 migrantes guatemaltecos más en un incendio en la casa en la que vivían en Nueva York. Me llamó mi yerno y me dijo, suegra, tus hijos se quemaron. Yo le dije, búsquenlos donde puedan. No, suegra, no se puede. Adela dijo que añora con volver a ver a su hijo para abrazarlo y besarlo. Como quisiera volar, ir a buscar a mi hijo. ¿Dónde él está? Si él ya no está, mejor que me recoja a mí. Hilda Vázquez, hermana de Anastasio Climaco, recordó la última vez que habló con su pariente. Sí, 8 días ayer me llamó, me dijo que él estaba bien, que él se sentía todo bien. Pues yo le dije, gracias a Dios, que vos te sentís bien ahí. Sí, me dijo, no sé, me dijo, estaré unos 3 años o 4 años aquí y yo regresaré a mi país a verles a ustedes. María perdió a su único hijo, Anastasio, en el fatal incendio y ahora esperará su ansiada llamada, la cual nunca más llegará. Lo que recuerdo, porque le digo que lo que recuerdo, porque él cuando me decía tal día me va a llamar. Y eso es lo que se me presenta yo, como que si ya voy a platicar con él. Los familiares de los migrantes que fallecieron en el incendio en Nueva York esperan repatriar pronto los restos de sus seres queridos y enterrarlos en su pueblo natal, de donde partieron debido a la pobreza en la que vivían. En Chiquimula, Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Pasamos a la información desde Francia, donde el presidente Emmanuel Macron enfrenta un histórico rechazo a su propuesta de reformar las pensiones. Con 1.280.000 manifestantes, es la movilización más grande en contra de una modificación social en 30 años. El mandatario quiere aumentar la edad del retiro de 62 a 64 años en el año 2030 y adelantar al 2027 la exigencia de cotizar 43 años y no los actuales 42 para cobrar pensión completa. Y todo está quedando listo en la Ciudad de México para celebrar dentro de unos días lo que llaman una dolorosa competencia. Uno de los participantes dice que va a entrar al torneo para aliviar el estrés. Vamos con Katia López a la capital mexicana para que nos diga de qué se trata. Este año sonarán fuerte las cachetadas en la Ciudad de México en el primer torneo nacional de cachetadas que se realizará el 26 de marzo. Solo Rusia y Estados Unidos tienen eventos similares, pero a los mexicanos les sobran motivos para incursionar en estos retos. Como Luis Hernández, uno de los contendientes dispuesto tanto a soltar cachetadas como a recibirlas por varios motivos. Para liberar yo creo que ese estrés que todos traemos encima, ¿no? Ese estrés cotidiano que nos cargamos, no sé, del trabajo, de la casa o de algún otro sitio. Yo creo que es como la fricción que le hacen al cerillo, ¿sabes? O sea, al momento de que me dan la cachetada uno se prende y pierde la cabeza. Cada duelo durará 3 rounds y en cada episodio los dos rivales podrán dar una cachetada bajo supervisión de un árbitro que certifica si el golpe es en una zona válida. Las áreas prohibidas son orejas y ojos. Los enfrentamientos se realizarán con participantes de entre 18 y 50 años de edad en 5 divisiones por peso para hombres, pero también 5 pesos femeniles, como explica Iván Salvador, director del evento. Los espacios para las mujeres han ido ganando mucho terreno, ¿no? En este caso, Slap War pretende ser esa alternativa para las mujeres que gustan de los deportes de contacto. Entre las chicas registradas a la contienda está la luchadora profesional Sagitario. Pareciera que es para hombres, porque los hombres tienen mucha fuerza, pero las mujeres tenemos más resistencia que los hombres. Entonces creo que es algo muy interesante. ¿Todo bien? Por temerario que parezca, ya hay mexicanos en todos los estados del país preparándose rumbo a esta guerra de cachetadas, que por cierto tendrá premio económico para el ganador. ¿Qué dicen ustedes? ¿Participarían? Desde la Ciudad de México para Noticias Estrella TV, Katia López. No, mejor nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más información. Regresa a casa un cocodrilo que fue robado cuando aún ni salía del huevo y eso ocurrió hace 20 años.
Logran recuperar a un cocodrilo que fue robado hace 20 años de un zoológico de Texas cuando aún no había salido del cascarón. El reptil, que mide ahora unos 8 pies, fue descubierto de casualidad en el jardín de una mujer mientras oficiales del Departamento de Parques y Vida Silvestre Estatal investigaban un posible caso de caza ilegal. La mujer que lo tenía no fue acusada de ningún delito y dijo estar triste porque había perdido a su mascota. Y un grupo de arqueólogos realizó un importante hallazgo en un antiguo templo del sur de Egipto. Es una mini efigie y restos de un santuario cerca del templo Hathor, uno de los sitios mejor preservados. Se cree que la estatua de piedra caliza con cara sonriente y 2 hoyuelos representa al emperador romano Claudio y es mucho más pequeña que la famosa efigie en las pirámides de Giza de 20 metros de altura. Muchas gracias por acompañarnos. Les deseamos muy buenas noches en nombre de todo el equipo de cierre de edición. Yo soy José Armando Ronstadt.